por qué? Porque gasta a manos llenas, porque llevamos 12 años consecutivos de déficit fiscal en el país. 12 años consecutivos de déficit fiscal a un ritmo del 8%. Así no hay país que aguante. Entonces, para cubrir ese déficit, agarran las reservas, se las acabaron y al día de hoy ya no hay dólares. Por eso tenemos un tipo de cambio paralelo, donde el tipo de cambio está alrededor de 20 o 30% más alto que el tipo de cambio oficial. Por eso no hay dólares para pagar por combustibles, entonces no podemos importar los combustibles que Bolivia necesita, y sin combustibles no hay producción, y sin producción no hay comida. Entonces tenemos una crisis realmente severa por el gasto a manos llenas que el gobierno hizo por alrededor de 18 años. El tipo de cambio fijo en Bolivia es un régimen cambiario implementado por el Banco Central de Bolivia desde 2011, manteniendo la cotización del dólar en boliviano en 6.96 para la venta y 6.86 bolivianos para la compra. Esta medida busca estabilidad económica, control de la inflación y confianza en la moneda nacional, evitando fluctuaciones bruscas mediante la intervención del Banco Central de Bolivia en el mercado cambiario. Aunque ha brindado estabilidad y previsibilidad, su sostenibilidad está en duda, especialmente ante la reducción de reservas internacionales o shocks externos que podrían afectar la economía del país. En este video realizaremos un análisis sobre las implicancias, ventajas y desventajas del tipo de cambio fijo que tenemos en Bolivia. Hola Bolivia, hola a todos, esto es Bolivia Hoy, soy Johnny, no olvides suscribirte y ahora empecemos. Escasez de divisas y reservas internacionales bajas en Bolivia, episodio 2. El tipo de cambio. Bolivia podría verse obligada a mover el tipo de cambio, es decir, devaluar o ajustar la paridad del boliviano frente al dólar, debido a varios factores económicos que están afectando la sostenibilidad del actual tipo de cambio fijo, establecido desde 2011 por el gobierno de Evo Morales. Podemos dar las siguientes razones principales. 1. Drenaje de reservas internacionales. El mantenimiento de un tipo de cambio fijo requiere que el Banco Central respalde la demanda de dólares con las reservas internacionales. A medida que las reservas disminuyen, el país tiene menos capacidad para sostener el tipo de cambio actual, aumentando la presión para realizar un ajuste. Como mencionamos en el primer volumen de este capítulo, las reservas internacionales de Bolivia han caído drásticamente en los últimos años, dejando al Banco Central con un margen reducido para defender la paridad fija frente al dólar. 2. Déficit comercial persistente. Bolivia importa más bienes y servicios de lo que exporta, lo que crea una salida constante de divisas. Un tipo de cambio fijo para Bolivia, como vemos hoy, es insostenible, porque incentivó a las importaciones y encareció las exportaciones. Dicho de otra manera, incentivó a la salida de dólares, al mantener la moneda artificialmente fuerte. Desde todo punto de vista, una política errónea del partido de gobierno, el movimiento al socialismo. Una solución, una devaluación del boliviano de manera oficial y no de manera paralela. Esto podría encarecer las importaciones y hacer que las exportaciones sean más competitivas, reduciendo el déficit comercial. Pero hasta ahí suena todo bonito. Pero como siempre les digo, el diablo se halla en los detalles. Si volvemos a revisar la gráfica de importaciones según categorías económicas, tenemos que observar lo siguiente. Dos de las mayores importaciones son el combustible y lubricantes con más de 2.500 millones de dólares. Pero a la par de esto, tenemos la importación de suministros industriales. Estos bienes son los que importamos y los usamos para darle valor agregado a los productos, ya sea para consumo nacional o para reexportación. En Bolivia hay un régimen aduanero que se denomina RITEX, donde se importa suministros con suspensión de tributos, que junto a otros, y además junto a la mano de obra boliviana, producen bienes que son reexportados a un precio mayor, lo cual beneficia con mayores ingresos en divisas para el país. En conclusión, una devaluación oficial del boliviano produciría un encarecimiento de la importación de estos suministros, produciendo pérdida de competitividad en el mercado internacional por el costo de producción.
3. Fuga de capitales y demanda de dólares. La incertidumbre económica lleva a los ciudadanos y empresas a buscar refugio en dólares, incrementando la demanda de esta moneda. El Banco Central debe proveer dólares para satisfacer esta demanda, ejerciendo mayor presión sobre las reservas. Para que se entienda, tiene que hacer uso de las reservas internacionales para compensar la falta de dólares. Si no hay suficientes reservas para satisfacer esta demanda, se genera un mercado negro o especulativo, con un tipo de cambio paralelo, algo que ya vivimos en Bolivia, el conocido mercado paralelo de dólares. 4. Inflación en el país. Aunque Bolivia ha mantenido una inflación baja en comparación con otros países en la región, el año 2024 la inflación acumulada llegó a casi el 10%, en comparación con el Perú que llegó al 2.5%, y en Argentina superó el 115%. Mantener un tipo de cambio mientras se pierden reservas podría generar desajustes internos, como una presión inflacionaria futura, si se recurre a la emisión monetaria para cubrir déficits. Ahora, ajustar el tipo de cambio puede corregir ciertos desbalances económicos, aunque a corto plazo incrementaría los precios de productos importados. 5. Presiones externas y competitividad. Otros países de la región como Argentina y Brasil han tenido devaluaciones significativas, lo que hace que sus productos sean más baratos en el mercado internacional. Esto pone a Bolivia en una desventaja competitiva con sus exportaciones, especialmente como el gas natural y minerales. Un ajuste cambiario haría que los productos bolivianos sean más atractivos en los mercados internacionales. Pero como mencionamos, dichos productos tienen que ser 100% bolivianos para gozar de estas ventajas. 6. Sostenibilidad del modelo económico. El modelo económico de Bolivia, basado en el tipo de cambio fijo, subsidios y un elevado gasto público, ha sido posible gracias a los ingresos extraordinarios generados por los altos precios de los hidrocarburos en años anteriores. Con la caída de estos ingresos, mantener el tipo de cambio fijo se vuelve más complicado. Mover el tipo de cambio permitiría una transición hacia un modelo más equilibrado, pero implicaría costos sociales y económicos. Posibles consecuencias de mover el tipo de cambio. Ventajas. Reducción del déficit comercial al encarecer las importaciones y favorecer las exportaciones. Preservación de reservas internacionales. Recuperación de la competitividad en el mercado internacional. Desventajas. Aumento de la inflación, especialmente en productos importados, además de incrementar los costos de producción para bienes que se exportarán. Reducción de poder adquisitivo de la población, afectando más a los sectores vulnerables. Posibles tensiones sociales debido al impacto económico. Entonces, una de las preguntas que todos nos debemos realizar a estas alturas, ¿por qué aún no se ha movido el tipo de cambio? El gobierno de Bolivia ha evitado mover el tipo de cambio para 1. Proteger la estabilidad económica. Un cambio abrupto podría generar inflación y descontento social. 2. Evitar un impacto político negativo. La devaluación suele ser impopular entre la población, debido al encarecimiento de los productos. Sin embargo, si la caída de las reservas internacionales continúa y no se aplican otras medidas correctivas, como reducir el déficit fiscal, atraer inversiones o diversificar exportaciones, o los elementos que ya vimos en los anteriores 5 episodios, mover el tipo de cambio será inevitable para el país. Reflexión final. En las entrañas de una economía que alguna vez brilló con la fortaleza de sus reservas, Bolivia enfrenta una encrucijada. Cada dólar que se escapa en el flujo constante de importaciones y subsidios es una herida abierta en el alma económica del país. Las reservas internacionales, alguna vez símbolo de estabilidad y orgullo, se han convertido en un recordatorio doloroso de un modelo insostenible. No podemos ignorar que cada decisión postergada, cada política económica rígida, es una carga adicional sobre los hombros de una nación que observa cómo sus divisas se diluyen como arena entre los dedos. La pregunta que retumba insistente e implacable no es si moveremos el tipo de cambio, sino cuándo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a tensar las cuerdas antes de que éstas se rompan?
si el video te gustó y te informó, te pediría que le des a like, te suscribas, dejes tu comentario y compartas. Solo así podremos generar una comunidad para crear conciencia. Eso es todo por hoy, soy Johnny y nos vemos en el siguiente informe. Chao, chao.